vamos a hablar sobre el oído interno, la otra parte que es el laberinto anterior. Como sabemos, el oído interno es un área que está protegida dentro del hueso temporal, dentro de un macizo óseo, lo que lo hace resistente en general a múltiples patologías o agresiones. Sin embargo, no está exenta de estas posibles lesiones al oído interno. ¿Qué puede ocurrir en algunas pocas ocasiones? Gracias a Dios. A diferencia del globo ocular, porque está mucho más expuesto y que es más fácil de poder ser relacionado, a diferencia del oído. En la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, como hasta las 6 de la tarde, ¿no? Mucho, ¿no? Bueno, el oído, como ustedes han enseñado, se divide en parte externa, la parte media donde está la caja timpánica, el tímpano, la mastoides y el fondo dental, y el oído interno donde está el laberinto anterior, ¿okay? Y el laberinto posterior, que realmente lo que nos va a ocupar hoy día es el laberinto anterior. Sin embargo, en esta imagen les quiero hacer notar que si bien anatómicamente el oído se divide en tres partes, interno, medio y interno, en realidad, desde el punto de vista funcional no funciona. El oído solamente funciona en dos partes. El oído medio más el oído externo forman una unidad. Todo esto es una unidad que se conoce como el área de conducción. Porque esta área en realidad solamente sirve para conducir, transmitir y amplificar el sonido. Uno no escucha con el oído externo ni con el oído medio. ¿Okay? Y el área neurosensorial que lo conforma la cóclea con el nervio auditivo. Área neurosensorial. Neuro por el nervio y sensorial por el órgano sensorial. Muy bien. Ahora, de lo que nos vamos a ocupar ahora es sobre el laberinto anterior, específicamente la cóclea. Como decíamos, la cóclea está incluida dentro de un macizo óseo que se conoce como el hueso temporal, el área de peñascos, donde se encuentra el área auditiva, ¿no? O el órgano de la percepción del sonido, que es el órgano de Corti. Es este órgano de Corti el que realmente nos permite percibir o tener sensación auditiva. Sin embargo, este órgano no es el que nos permite entender lo que escuchamos, nos permite tener sensación auditiva, es decir, escuchar sonidos. Pero a dónde entendemos lo que escuchamos es en la corteza cerebral, en las áreas auditivas donde se integra el sonido. Por ejemplo, si en este momento escucháramos el sonido de un ovni, lo más probable es que todos nos asustemos porque es un sonido que nunca hemos escuchado, ¿no es cierto? Eso es tener una sensación auditiva nueva. Para la próxima vez que escuchemos un ovni, todos vamos a decir, tranquilos muchachos, es un ovni, no se asusten, ¿no es cierto? Porque ya queda guardado en nuestra memoria auditiva. Entonces, todo sonido nuevo siempre nos va a conllevar a la duda, a la ambigüedad, al susto, porque es algo que no conocemos hasta que sepamos de qué se trata, se guarda en la memoria auditiva. Entonces, el órgano de Corti nos permite tener percepción auditiva, sensación auditiva, pero el reconocimiento se guarda en la memoria en las áreas auditivas. Esto es un conducto óseo labrado dentro del hueso temporal conocido como la cóclea o el caracol. Este conducto óseo está lleno de un líquido que es el líquido perilinfático. Y dentro de este líquido perilinfático está prácticamente nadando o flotando lo que se conoce como el laberinto membranoso. El laberinto membranoso sigue las mismas curvaturas del laberinto óseo. ¿Okay? Dentro, si nosotros hacemos un corte dentro de este laberinto óseo, donde está lleno de líquido perilinfático, está flotando el laberinto membranoso, que lo vemos acá. Este laberinto membranoso está lleno de un líquido, que es el líquido endolinfático. Este líquido endolinfático es rico en potasio, a diferencia del líquido perilinfático que es rico en sodio. Entonces esto se comporta un poco como una célula. Pregunta de examen entonces. Ahora, este líquido endolinfático baña dentro del laberinto membranoso al verdadero órgano de la audición, que es lo que vemos acá, el órgano de Corti. ¿Ok? Entonces acá vamos a encontrar la perilinfa, acá encontramos a la endolinfa dentro del laberinto membranoso.
Este laberinto membranoso divide en diferentes rampas, ¿no?, que le llaman la rampa superior, media y inferior, por la rampa vestibular acá arriba, la rampa timpánica acá abajo y la rampa media. Es el laberinto membranoso. Muy bien. Dentro de este laberinto membranoso, entonces encontramos a las células ciliadas acá, que son las células del órgano de Corti. Y sobre ellas existe esto que le llamamos la membrana tectónica. Esta membrana tectónica tiene un contacto con las cilias de estas células ciliadas. Cada vez que la membrana tectónica se mueva, va a estimular las cilias de las células ciliadas y eso va a generar un potencial de acción que va a estimular al nervio auditivo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona el oído? Cuando llega el sonido desde la parte externa del mundo y este es captado por nuestro órgano auditivo, los oídos funcionan a manera de un radar, aunque en realidad ya son un órgano rudimentario en los seres humanos. Los seres humanos no necesitamos en realidad el pabellón auricular o las orejas para poder escuchar. Cuando estas se extraen, apenas afecta un 5% la audición, baja 5 decibeles. Sin embargo, sigue actuando todavía, digámoslo así, como un radar. Luego el sonido es concentrado en el conducto auditivo externo, impacta sobre la membrana timpánica, la cual vibra. El sonido se amplifica en el oído medio, transformándose de energía sonora a energía mecánica. Al moverse los huesecillos se transforma en energía mecánica y se concentra la energía. El 100% que llega como 100% al estribo. Entonces amplifica el sonido a aproximadamente un 30%. Finalmente el estribo termina moviéndose a manera de un pistón sobre la ventana oval. Este movimiento genera el empuje de los líquidos perilinfáticos, a manera como que soltáramos una moneda en una piscina, se van a generar inmediatamente ondas dentro de la piscina. Lo mismo, se generan ondas dentro de los líquidos perilinfáticos, transformando la energía mecánica en energía hidráulica. Esta energía que se transmite a manera de ondas hace mover esto que se llama la membrana de Reissner. Este movimiento de la membrana de Reissner origina las mismas ondas dentro del líquido endolinfático. Al moverse el líquido endolinfático, mueve la membrana tectónica. Al moverse esta membrana tectónica como si tuviéramos una tela, imagínense, en una piscina, algo así, se mueve esta membrana, lo que va a hacer es estimular o mover las cilias de las células ciliadas. El movimiento de las células ciliadas origina que entre potasio dentro de las células ciliadas. Y el potasio lo que hace dentro de las células ciliadas es permitir la apertura de los canales de calcio dentro de las células ciliadas. La endorfina también necesita el calcio. Al ingresar calcio dentro de las células ciliadas es la gasolina que necesitan las vesículas que están en la base de las células ciliadas, que contienen un neurotransmisor que es el glutamato. Entonces, al ingresar el calcio, lo que originan es que estas vesículas se movilicen hacia la base de las células ciliadas y finalmente liberen el glutamato, el que como neurotransmisor va a estimular las dendritas de la primera neurona auditiva, que es esta que está, transformando la energía hidráulica en energía eléctrica o bioquímica, si así lo quieren llamar, para finalmente llevar esta información del sonido hacia las cortezas cerebrales, donde se van a integrar y vamos a poder reconocer de qué sonido se trata. Cualquier patología que afecte en alguna de estas partes el oído interno nos producirán una disminución de la audición, obviamente. Un último dato, aquí a los costados encontramos las estrías vasculares. Las estrías vasculares son los capilares pequeños que hay alrededor del órgano de Corti que permiten la irrigación, la llegada de sangre para este órgano de Corti. Más o menos así funciona, se mueve la membrana tectónica, estimula las células o las cilias, ingresa potasio en la célula, se abren los canales de calcio y estos movilizan las vesículas hacia la base y liberan el glutamato, estimulando las fibras nerviosas. Muy bien. Otro
punto importante a tener en cuenta es que las células ciliadas que están dentro del órgano de Corti no están ahí de una manera anárquica como en el Congreso, ¿no? Cada célula, cada grupo de células tiene una función específica y trabajan de una forma armónica. Tan es así que el sonido se capta de diferentes frecuencias en diferentes partes del órgano de Corti. Si tenemos la base, hacia la base se captan las frecuencias agudas. Hablamos de 8.000, desde 4.000 hasta 20.000 Hz. Hacia la parte media de la cóclea se captan las frecuencias medias o las frecuencias del habla, por ejemplo la 2.000, la 1.000, la 500. Y hacia el ápice, la parte más alta de la cóclea, se captan las frecuencias graves, frecuencias de sonidos gruesos, 125, 250, etc. ¿Okay? Entonces a esto le llamamos la distribución tonotópica de la audición. Entonces la audición no se capta en el oído de una manera anárquica, no es que cada uno haga lo que quiera o como pueda captar, no. Tiene un orden y este orden se sigue hasta la corteza cerebral. Distribución tonotópica. Muy bien. Entonces, cuando se dañe este oído interno o se dañe el nervio auditivo, se producirán las hipoacusias de tipo neurosensorial. Recuerdan que al inicio decíamos que el oído funcionalmente se divide en dos partes, el área conductiva y el área neurosensorial. Cada vez que haya un problema en el oído externo o en el oído medio, o sea, en el área de conducción, producirá una hipoacusia, o sea, una disminución de la audición que se va a llamar hipoacusia de ¿están durmiendo? ¿Les preguntan examen? No. Hipoacusia de conducción o hipoacusia de transmisión. Conclusión, ¿qué cosa es la hipoacusia de conducción? Es cualquier patología que afecte el oído externo o medio. Un tapón de cerumen, un tímpano perforado, una otitis media aguda, una otitis externa, etc. Pero cuando se daña el oído interno o el nervio auditivo se va a llamar hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué? Porque se altera el área neurosensorial. De eso se trata esta clase ahora, de ver cuáles son las patologías más frecuentes que pueden dañar el oído interno y causar hipoacusia neurosensorial o de percepción. Ahora, en algunas ocasiones también se acompañan de hiperacusia. Cuando existe un daño del oído interno, también hay hiperacusia. Ojo, la hiperacusia no es el antónimo de la hipoacusia. ¿Qué significa hipoacusia? Disminución de la audición. ¿Y qué significa hiperacusia? ¿Escuchas más? No. La hiperacusia es el aumento de la sensibilidad auditiva, que generalmente se da cuando existe una patología del oído interno, específicamente en la cóclea. Pregunta de examen. Por ejemplo, en la enfermedad de Meniere, en el trauma acústico, en la presbiacusia, que vamos a ver ahora. Son patologías donde hay hipoacusia por un daño del oído interno, enfermedad de Meniere, trauma acústico y presbiacusia. En estos casos, además de haber hipoacusia, hay hiperacusia. Por eso en la presbiacusia, los abuelitos, cuando ustedes le hablan a abuelito, vamos a la iglesia, ¿qué? Abuelito, vamos a la iglesia, pero no me grite, dice, ¿no? Le molesta. Ese abuelito tiene hipoacusia, pero a la vez tiene hiperacusia. ¿Por qué? Porque su oído, como escucha muy poco, las células aumentan su umbral auditivo para poder escuchar lo que no pueden. Pero cuando llega un sonido muy fuerte, les causa, mejor dicho, mucha molestia. ¿Okay? También en algunas ocasiones puede haber la sensación de oído tapado, por ejemplo en la enfermedad de Meniere, donde hay un aumento de la presión de líquido endolinfático. Por supuesto, puede acompañarse del tinnitus o de los acúfenos, que para fines prácticos es lo mismo. Y cuando la patología afecta no solamente al laberinto anterior, sino al laberinto posterior, también hablaremos de un síndrome vertiginoso asociado a una hipoacusia. Esta es una imagen en 3D, reconstrucción con resonancia magnética. Muy bien. Entonces las hipoacusias en general se clasifican de dos formas, las congénitas y las adquiridas. Gracias a Dios las patologías congénitas o las sorderas congénitas son raras, pero existen en nuestro medio, generalmente por infecciones intrauterinas. Dentro de ellas la más conocida es la deformidad de Mondini. La deformidad de Mondini, en palabras sencillas, es cuando se forma solamente la primera vuelta de la cóclea. Es decir, se estaba desarrollando embriológicamente la cóclea porque empieza por la base y se va desarrollando hasta el ápice.
se estaba desarrollando, pero se detuvo el desarrollo biológico aproximadamente a la 5ª semana y ahí se quedó en la primera vuelta y ya no se formó más. Entonces a eso le llamamos deformidad de Mondini. Hay un desarrollo incompleto de la cóclea. Y eso obviamente va a hacer que cuando el niño nazca ya viene con un defecto auditivo, con una hipoacusia. Hay malformaciones mucho más severas como la aplasia de Michel, donde no hay nada del oído interno, o la de Alexander, donde ya no hay ni siquiera laberinto tanto anterior como posterior. Este es un oído normal, vemos la primera vuelta, ¿okay? Y este es un oído con un displazo de Mondini, donde solamente se forma la primera vuelta y no hay nada más. Termina aquí como una cavidad quística. Una cavidad común, es decir, se empezó a desarrollar el oído interno, pero se quedó. Se estaba dividiendo en cóclea y laberinto posterior, y nada, ahí se quedó, se estancó. O la aplasia de Michel, por ejemplo, aquí no se desarrolló nada, todo es hueso. No hay ni siquiera primera vuelta, ni segunda vuelta, ni siquiera laberinto anterior ni posterior, no hay nada, simplemente es hueso todo eso. Son malformaciones muchísimo más severas. Felizmente son raras. Sin embargo, se supone que la mayoría de nosotros, el 99.9%, nacemos con nuestro sistema auditivo normal. Cuando perdemos la audición ya en el transcurso de la vida, por diferentes razones, hablamos de sorderas adquiridas. No vamos a hablar de todas, solamente de estas que están en amarillo, que son las más comunes y también las más importantes. ¿Okay? La primera de ellas es la presbiacusia, es el envejecimiento del sistema auditivo, algo a lo que ninguno de nosotros va a escapar. Todos vamos a ir perdiendo la audición de alguna u otra manera por edad. ¿Por qué se da esto? Bueno, es un envejecimiento natural. ¿Okay? Las células simplemente van... ustedes saben que es la apoptosis, ¿no? La apoptosis es la muerte celular programada. Genéticamente las células están programadas para vivir un tiempo y después empezar a morir. Eso es lo que sucede. El órgano de Corti y las células alcanzan su nivel máximo y empiezan a decrecer. Con el tiempo van muriendo y por eso la audición va desgastándose. Entonces aquí vemos desde el punto de vista anatomopatológico, por ejemplo, hay hialinización de la membrana basilar, disminución de las células ciliares porque van muriendo, la estría vascular, que es la que le da irrigación, se va atrofiando, las células del nervio auditivo se van degenerando. Ahora, esto se puede ver agravado por enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes mellitus, como la hipercolesterolemia. Van agravando y haciendo que este desgaste sea mucho más rápido. Como ven ahí, en realidad la pérdida auditiva empieza a partir de los 40 años, pero se van perdiendo las frecuencias más agudas que tenemos, que casi nunca usamos, como son 20.000, 18.000, 16.000, por eso no nos damos cuenta. Cuando esta ya empiezan a afectar la frecuencia 8.000, 4.000, ahí empezamos a darnos cuenta que ya la audición no es igual, porque esas son las frecuencias que más usamos. Y eso suele ocurrir ya más o menos a los 65 años. ¿Ok? Muy bien. Esta es una curva típica, es una imagen audiométrica donde vemos que la vía aérea que estoy señalando acá en bolitas, que es el oído derecho, y la vía ósea que estoy señalando en estos corchetes, entonces va bajando, sobre todo en las frecuencias agudas. ¿Por qué en las frecuencias agudas? Porque el desgaste auditivo suele empezar en la base de la cóclea, porque la irrigación de la cóclea es término terminal, viene del ápice y termina en la base. Entonces lo primero que se suele afectar es la base de la cóclea. Entonces las frecuencias agudas son las primeras que van cayendo y las últimas que se pierden en la evolución natural son las frecuencias graves. Por eso esto es una curva típica de una presbiacusia. Al inicio, cuando hay una pérdida, ustedes saben que la hipoacusia puede ser leve cuando va de 25 a 40 decibeles, moderada cuando va de 40 a 60 decibeles, severa cuando va de 60 a 80 decibeles y profunda cuando es más de 80 hasta 100 decibeles. Bueno, la etapa o el estadio sin traducción clínica es cuando hay hipoacusias leves, o sea hasta 40 decibeles. Ya uno se da cuenta que no escucha bien, pero no hay problema en la comunicación social del día a día. Pero ya uno cuando pone el celular o alguien le llama de lejos se da cuenta que ya no escucha del todo bien.
Se llama de incidencia social cuando hay hipoacusias moderadas o severas, es decir, pérdidas entre los 40 y 80 decibeles. Aquí sí, ya la persona suele estar, ¿qué? ¿Cómo? Repite, no te entendí. Ya hay un problema de comunicación social. Y en las hipoacusias profundas, o sea, aquellas que ya existen más de 80 decibeles de pérdida, se llama la etapa de aislamiento. Ya la persona no habla con nadie y nadie habla con él porque realmente es muy difícil entender, salvo que se pongan a gritar. ¿Cierto? Muy bien, ahora esta preacusia puede ir acompañada a veces de zumbidos de oído por el desgaste auditivo. Hay una alteración en la discriminación. ¿Dónde decíamos se realiza la discriminación del lenguaje? En la corteza cerebral. Allí se integra, allí se entiende lo que uno habla. ¿Por qué hay alteración de la discriminación? Porque así como se desgasta el órgano auditivo, la corteza cerebral también se desgasta, se va atrofiando. También puede alterar el laberinto posterior, por supuesto, el laberinto posterior, el órgano, los conductos semicirculares, las ámpulas, también se pueden desgastar, por supuesto, y por eso puede haber vértigo o inestabilidad. ¿Qué podemos hacer? Nada. No hay nada que podamos hacer para detener este desgaste auditivo. Esta medicación que usamos solamente es para retardar el desgaste auditivo. ¿Qué usamos? Vitamina y vasodilatadores, ¿no? Mejoramos la irrigación del oído y la vitamina, sobre todo la vitamina A, como regenerador de criterios, ayuda a hacer más lento el desgaste. Pero no existe nada que podamos tomar para detener o para mejorar la audición. Finalmente, cuando hay pérdidas de grado moderado o severo, o sea, entre 40 y 80 decibeles, es el mejor momento para usar ayudas auditivas. Hablamos de los audífonos. Así como cuando ya no podemos ver bien por la presbicia, que usamos lentes, bueno, acá usamos audífonos. Los audífonos son amplificadores del sonido, amplifican el sonido que viene de afuera y nos permiten mejorar nuestra capacidad auditiva. Pero igual, si se acaba la batería del audífono, tal cual se les pierde los lentes, igual siguen viendo mal. Si se acaba la batería del audífono, igual siguen escuchando mal. Entonces, esto no cura, esto solamente rehabilita. Son ayudas auditivas para mejorar la audición, pero no es que nos cure. El trauma acústico es una patología que se produce básicamente por el sonido. Cuando hayan sonidos superiores a 80 u 85 decibeles, indefectiblemente dañarán el órgano de córnea. El oído humano tiene un sistema de defensa, un sistema de amortiguación de los sonidos en unos 20 decibeles. A eso le llamamos el reflejo estapedial. Nuestra comunicación habitual va entre 35 y 50 o 55 decibeles normalmente. Algunos hablamos más bajitos, otros hablamos más fuertes. ¿Ok? Pero cuando llega un sonido que supera los 65 decibeles, podría dañar nuestro oído interno. Pero no, tenemos un reflejo estapedial que amortigua los sonidos desde los 65 hasta los 85 decibeles, haciendo que este sonido disminuya 20 decibeles y no dañe el oído interno. ¿Ok? ¿Cómo funciona el reflejo estapedial? Cuando llega el sonido, hace vibrar el tímpano, la cadena osicular, lo transmite a la cóclea. La cóclea lo transmite al nervio auditivo, quien lleva la información por la primera neurona hasta los núcleos cocleares que están en el tronco encefálico. ¿Ok? De allí, lo normal es que siga sus siguientes neuronas hasta la corteza cerebral. Va pasando por varias estaciones. ¿Ok? Son 7 estaciones hasta llegar a la corteza cerebral. Sin embargo, cuando llega un sonido que supera los 85 decibeles, los 65 decibeles, actúa el reflejo estapedial de los núcleos cocleares antes de enviarlo a la corteza y antes que se haga consciente el sonido, le envía un arco reflejo al nervio facial, que está ahí al costadito, y el nervio facial responde a través de un nervio, que es el nervio del músculo estapedial. Este nervio lo que hace en el oído medio es contraer el músculo del estribo, contrae el músculo del estribo y jala el estribo hacia el oído medio, evitando que este estribo se impacte por la fuerza de la energía sonora, se impacte sobre el órgano de córnea. ¿Ok? Eso es el reflejo estapedial. El músculo estapedial se contrae y evita que el estribo golpee el órgano de córnea.
pero esto solo actúa hasta los 80 u 85 decibeles. Cuando llega un sonido de 90, de 95, 100 o más decibeles, indefectiblemente se dañará el órgano auditivo o el órgano de corte por el impacto o el golpe que producirá el estribo. Como frente al estribo se encuentran aproximadamente la frecuencia 3000 y 4000, son las que más se van a dañar durante la pérdida auditiva. Por eso cuando hacemos una audiometría, lo que encontramos básicamente es una caída brusca de la audición en estas frecuencias entre 3000 y 4000, como vemos ahí. Entonces, esta es una imagen típica audiométrica de un trauma. ¿Okay? Bueno, no se quiere escuchar. Ahora, a veces puede ser tan fuerte el sonido que puede incluso dañar la frecuencia 2000 y puede dañar la frecuencia 8000. Entonces, el trauma es de grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de qué tantas frecuencias afecten. Muy bien, y eso se puede producir, como ven ahí, por múltiples tipos de sonidos, armas de fuego, esos que abren las pistas con esos motores o perforadores, en fin, los que trabajan en los aeropuertos tienen que usar protectores, etc., porque si no, simplemente están con un trauma acústico o agudo o crónico. Entonces, acá siempre les cuento esta anécdota que fue cierta. En una oportunidad estábamos haciendo audiometría con los alumnos. Entonces les estaba explicando, bueno, cómo es la audiometría y cómo se hace en la cabina audiométrica. Entonces, y justo hablamos del trauma acústico, les estaba explicando cómo es el trauma acústico. Entonces uno de los alumnos dice, doctor, ¿y usted me puede hacer una audiometría? Por supuesto, son 50 soles, le digo. No tengo plata, doctor, qué pena, no me da pena. Ya bueno, ya por un acto benéfico te vamos a hacer una audiometría. Así que le hicimos una audiometría. Y salió así. Salió con un trauma acústico. Entonces, ¿y qué te pasó a ti? No, doctor, lo que pasa es que en el salón hemos hecho una banda de músicos. Estoy hablando de hace unos 10 años más o menos. Hemos hecho una banda de músicos. Y un día un acoplamiento entre los parlantes y salió un sonido muy fuerte. Y de ahí yo sentí que me quedé con la audición baja. Claro, tenía un trauma acústico de grado moderado, afectaba la frecuencia 2000, 4000 y un poco la audición. Ya, eso es irreversible, eso ya no se cura, tampoco va a empeorar, queda como una marca, como una cicatriz. Bueno, pasó este grupo y llegó el otro grupo. Entonces en el otro grupo, nuevamente estábamos haciendo audiometría, les explico sobre el trauma acústico y les cuento de este caso de su compañero. Entonces uno de sus compañeros dice, doctor, ¿y usted me puede hacer una audiometría a mí también? Sí, pero son 80 soles. No, tampoco tenía plata, estaba en misión imposible. Bueno, ya un último acto benéfico. Hicimos una audiometría y salió igual. También tenía un trauma acústico. Entonces yo le digo, oye, ¿a ti qué te pasó? No, doctor, de ese caso que usted ha contado. Sí, ¿qué ha pasado? Bueno, yo toco en la misma banda, mi compañero toca la primera guitarra y yo toco la segunda, y ese día estuvimos los dos en el mismo acoplamiento de los parlantes. Bueno, y así suceden los traumas acústicos. Lo importante en el trauma acústico, como saben, no tiene cura. Lo importante está en la prevención. Si sabemos que vamos a estar expuestos a un ruido muy fuerte, debemos evitar los sonidos. Dice que las turbinas de avión llegan a 140 decibeles. Son sonidos que te pueden dejar sordo. ¿Okay? Sin embargo, no es el sonido más fuerte que ustedes pudieran escuchar en la naturaleza, digamos. Ustedes han escuchado hablar del cangrejo ermitaño. ¿Alguien ha visto el cangrejo ermitaño alguna vez? Nadie, ni en foto. Bueno, el cangrejo no lo van a ver porque el cangrejo ermitaño vive en las profundidades del mar. ¿Okay? ¿Y saben cómo caza el cangrejo ermitaño? Bueno, tiene unas tenazas. Cuando las tenazas golpean, emite un sonido, miren, de 250 decibeles. Es muchísimo más que las turbinas de un avión, imagínense. El sonido es tan fuerte que los peces que están pasando cerca simplemente mueren. Mueren por
la expansión del sonido, de la potencia del sonido. Quedan flotando los peces, el cangrejo se acerca lentamente, los recoge y se los come. Así caza el cangrejo ermitaño que vive en las profundidades del mar. Bueno, la sordera tóxica es lo que se produce, o el daño que se produce por medicamentos. Como hemos hablado, el órgano de Corti es un órgano donde hay un intenso intercambio bioquímico, decíamos, entre moléculas de sodio, de potasio y de calcio. Si nosotros tomamos un medicamento que altere esta bioquímica, tal cual sucede en los glomérulos renales, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las células se dañan. ¿Ok? Entonces, esta toxicidad se produce por algunos medicamentos que alteran la bioquímica del órgano de Corti. Pero tiene ciertas características. Primero, que es bilateral. Entonces, no porque a ustedes le pongan estreptomicina por tuberculosis, por ejemplo, y vienen después, no, por culpa de la estreptomicina me ha dejado sordo, doctor. ¿Así? ¿De qué oído? Del derecho. Del derecho. O sea que la estreptomicina entró al organismo y dijo, yo voy a entrar y voy a dañar el derecho. No, eso no sucede. Entonces, cuando entra y hay ototoxicidad, una de las características es que es en ambos oídos, que daña ambos oídos. La segunda es que las pérdidas suelen ser simétricas. Es decir, no puede ser que en una haya leve y en la otra profunda. No, eso no sucede. Ambas tienen más o menos las mismas características. Y la tercera característica es que hay una susceptibilidad individual. Preguntas del examen. No se sabe quién le va a dar, sí, no se sabe. Es como una lotería. Algo hay en la persona que lo hace más susceptible a los medicamentos. Es decir, que no porque tomes un ototóxico te va a dar ototoxicidad. No, no es así. Hay una susceptibilidad individual que desconocemos. Por eso es que se pueden usar los medicamentos, pero con cuidado. Ahora, dentro de todos tenemos a los aminoglucósidos, los más conocidos. Ojo, la canamicina y la amicacina son más cocriotóxicos. Pregunta el grupo pasado, el año pasado. Son más cocriotóxicos, mientras que la estreptomicina y la gentamicina son más vestibulotóxicos, dañan más el sistema vestibular. Pregunta de examen del ciclo anterior. Bueno, entonces canamicina y amicacina son los que más dañan la cóclea. Por ejemplo, en una infección pulmonar, en una infección urinaria, se usa la amicacina, la canamicina, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado. En los pacientes en neonatología, los neonatos cuando nacen con una infección intrauterina usan mucho la amicacina y recién al año y medio, 2 años se dan cuenta que están sordos. Y muchas veces fue por esta aplicación de estos medicamentos. Obviamente que era un costo-beneficio, pues había que salvarle la vida, ¿no? Diuréticos como la furosemida, diuréticos de asa, pero los diuréticos osmóticos no, ¿ok? Son los diuréticos de asa. La quinina, la cloroquina que se usa en la malaria, por ejemplo, la aspirina dado en grandes dosis, como algunos AINES, como por ejemplo el ibuprofeno dado en grandes dosis, pueden ser ototóxicos. Algunos citotóxicos como el cisplatino, el metrotexate y otros, la vincristina, en fin, pueden dañar también el sistema auditivo. Lo importante está en tener en cuenta que es un medicamento ototóxico y que podría dañar el sistema auditivo. Entonces, por ejemplo, en el hospital, cuando nos envían un paciente que va a recibir estreptomicina porque tiene tuberculosis multidrogo resistente, le hacemos una audiometría previa. Luego inicia su tratamiento y si el paciente manifiesta en algún momento que hay trastorno auditivo, se le hace otra audiometría. Si se corrobora que la audición está bajando, hay que cambiar la medicación. ¿Okay? La prevención es importante porque si no después vienen las denuncias. Entonces, eso es la ototoxicidad. No se olviden, hay una susceptibilidad individual. Nosotros tuve una paciente que se operó hace como unos 6 o 7 años de un implante coclear. La paciente acude a una clínica por una apendicitis, pero se demoraron tanto que hizo una peritonitis. Producto de esta peritonitis le tuvieron que poner amicacina por casi 15 días de amicacina y la dejaron con una sordera severa en un oído
y profunda en el oído. Entonces la paciente pidió opiniones para recuperar su audición y la solución era colocarle un audífono donde había pérdida severa y un implante coclear donde había la pérdida profunda. Era una paciente de 35 años que era administradora, no podía quedarse sin trabajar por si no escuchaba, ¿no? El seguro no le quiso reconocer, entonces ella dijo: voy a hacer una denuncia legal, porque me han dejado sorda, por culpa de no atenderme rápido me hicieron peritonitis, ¿no? El seguro se asustó y al final le aprobó su implante coclear. Así de sencillo. Entonces a esta paciente le pusimos el implante coclear en el oído izquierdo y en el derecho su audífono, y ahora sigue trabajando con cualquier persona normal que trabaja en toda la edad productiva. Resulta que el doctor que entró a operar conmigo esta cirugía, un colega, más o menos pasado un año, le hacen un procedimiento prostático y producto de este procedimiento hace una infección urinaria, casi bordeando la sepsis. Entonces lo hospitalizan y a este colega, que era otorrino, su urólogo le dice: bueno, mira, Hugo, tenemos que ponerte amigdacina. ¿Qué? Le dijo: ¿me quieres dejar sordo? Tenemos que ponerte amigdacina, no hay otra. No, le dijo: a mí, yo soy otorrino, yo sé lo que causa la amigdacina, no me vas a dejar sordo, busca otra opción, no hay otra opción. Entonces el urólogo le dijo: bueno, ¿quieres ser un muerto escuchante o un vivo sordo? Tú escoges. Así que al final le tuvieron que poner la amigdacina. ¿Y qué creen que pasó? 12 días de amigdacina, no le pasó nada. 12 días de amigdacina, no le pasó nada. A eso iba con la susceptibilidad, ¿no? O sea, no porque te van a poner un ortotóxico quiere decir que vas a hacer ototoxicidad, no. Hay una susceptibilidad individual que desconocemos todavía. La hipoacusia súbita es cuando se va la audición de un momento a otro. Puede ser unilateral en la mayoría de los casos y bilateral en pocos casos. Simplemente se echaron a dormir y al otro día ya no escuchan por un oído. ¿Qué pasó? Hasta ahora se desconoce exactamente. Existe la teoría alérgica, la teoría inmunológica, la teoría endocrinológica, la teoría vascular y la teoría viral. Hasta hace algunos años la teoría más aceptada era la vascular, que decía que había un espasmo en la arteria auditiva, dejaba sin irrigación al oído, a las células del órgano de Corti por unos minutos, y eso mataba a una gran población de las células del órgano de Corti y originaba la pérdida de la audición, así como ven. Hoy en día, en base ya a múltiples estudios de anatomía patológica en pacientes que tuvieron sordera súbita y que murieron y donaron sus órganos de Corti para hacer estudios, se sabe o se cree que la teoría más aceptada es la viral, que habría una infección viral aguda del oído, del órgano de Corti, de un virus que llega a esta zona, inflama de una manera aguda el oído y termina dañando la célula del órgano de Corti. Puede llevar a niveles profundos, como se ve. En realidad, cuando vemos un paciente con sordera súbita, le damos un cóctel de medicamentos, porque exactamente como no sabemos qué es la causa, le damos un montón de medicamentos para tratar de recuperarle la audición. La base de estos medicamentos son los corticoides. Hoy en día, como pensamos que es la viral, también damos antivirales. Aparte de eso, damos medicamentos para mejorar la irrigación del oído, como es la pentoxifilina, por ejemplo, como es el Irrigor o el Nimodipin. También damos vitaminas, vitamina A, complejo B. ¿Okay? Entonces damos un cóctel de medicamentos para tratar de desinflamar el oído. Sin embargo, el pronóstico siempre es reservado. Es más probable que no recupere nada o muy poco a que se normalice la audición. Los tumores del nervio auditivo, sobre todo el más común es el neurinoma del acústico. Nace en el conducto auditivo interno y se va extendiendo hacia el cerebelo, hacia el ángulo pontocerebeloso. Estos tumores son de crecimiento lento, son más frecuentes en el sexo femenino. ¿Okay? Van dando una hipoacusia neurosensorial progresiva de un solo oído y que se acompaña de un trastorno del equilibrio. ¿Por qué? Porque no solamente afecta al nervio auditivo, sino también al nervio vestibular. El diagnóstico se hace con resonancia magnética con gadolinium. Y los tumores los pasamos a neurocirugía porque son ellos los que tienen que ver cómo lo van a manejar. No lo hacemos los otorrinos.
Bueno, el laberinto posterior ya no vamos a hablar, ya han tenido su clase maquiavélica. Sí, ¿no es cierto? No, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todavía nos falta. ¿Cierto, chicas? ¿Sí es cierto? Sí es cierto. ¿Para qué vamos a decir que no? Bueno, vamos a hablar ahora cómo se mide la audición, tanto en niños como en adultos, pero sobre todo en los niños que existen múltiples causas, como hemos visto, adquiridas y congénitas. Las adquiridas que van desde los primeros días de vida se puede ir perdiendo la audición. Sin embargo, en los adultos es más fácil, pues hacemos una audiometría, ¿okay? Y ya sabemos en qué nivel está su audición, pero en los niños, en los recién nacidos, ¿qué hacemos? Es muy difícil. Por eso algunos padres llegan a los 5 años con su hijo, doctor, vemos porque no escucha, y recién se da cuenta, sí, recién se da cuenta, no se percataron, llegan con los niños a los 3 años, porque va mal en el nido, y recién se da cuenta que no escuchaba. Bueno, ahora obviamente existen muchos aparatos para poder detectar la pérdida auditiva desde el primer día de nacido. Sin embargo, estas pruebas antiguas, que son la prueba del despertar o el pibograma, no dejan de pasar. Y es algo que ustedes, no necesariamente como especialistas, pueden hacer. Es barato, no cuesta nada. Simplemente hay que saber. Esto es hacer clínica, doctores. No, los aparatos no hacen diagnóstico. El diagnóstico lo seguimos haciendo todavía los médicos. Todavía. Porque el día que inventen esas máquinas, así como los cajeros automáticos, y van a poner máquinas en las farmacias o fuera de las universidades, donde tú eches 5 soles y te da el diagnóstico y te da tu receta, ya no vamos a necesitar a los médicos. ¿Cierto? ¿Ya para qué? Tú le pones en la máquina qué sientes y la máquina te va a decir cuál es tu diagnóstico y qué es lo que necesitas. Ahí sí nos fregamos todo. Ya no nos van a necesitar, pero como eso no va a pasar mientras sigamos haciendo clínica, entonces es importante aprender a hacer clínica, no a creer que los exámenes van a ser los diagnósticos. ¿Okay? Entonces esto le pasó a un amigo, también siempre les cuento esta anécdota, a un amigo que es cirujano de cabeza y cuello. Estábamos en el piso, porque trabajamos en el mismo piso, cabeza y cuello, estamos y otorrino. Me dice, Miguel, quiero hablar contigo, ¿qué ha pasado? Resulta que mi hijito, que tenía 4 meses, está sordo, me dice. ¿Sordo? ¿Cómo sabes que está sordo? La intuición de mi esposa, que es enfermera. Así. Entonces la hemos llevado a un neuropediatra. El neuropediatra le mandó a hacer unos potenciales educados y las curvas salieron planas. Entonces está sordo. Así. Yo no creo. ¿Pero cómo que no? Si ahí están los potenciales educados. Ya mira. Vamos a hacer un examen sofisticado. Tráeme mañana a tu esposo y a tu hijo. Le vamos a hacer un examen sofisticado. Así que me lleva a su hijo al otro día y le digo a la señora, mire señora, usted va a coger a su hijo, él mirándole a usted. Usted no se asuste, yo voy a ir por su espalda y le voy a hacer esto. ¿Ok? Ya. Así que fui por la espalda del bebé, el bebé estaba mirándole a la mamá y le dice, ¿qué cree que hizo el bebé? ¿Ah? Se asustó, obviamente. Se asustó y volteó a ver quién es el desgraciado que lo ha asustado. Entonces yo le digo a mi amigo y a la señora, mira, tu hijo no es sordo, tu hijo está normal. ¿Qué? Pero si los potenciales salen que no hay curvas. No, está escuchando normal. ¿Y la prueba sofisticada que le ibas a hacer? Esa es. Y no te ha costado nada. No te va a costar nada. ¿Pero cómo? Eso se llama la prueba del despertar. ¿Pero cómo que es sordo? Le digo, lo que sucede, por eso les digo, los médicos hacemos diagnósticos y hacemos clínicas. Las máquinas no hacen. Resulta que los potenciales evocados auditivos pueden dar un falso positivo dentro de los primeros 9 meses de vida, porque algunos niños nacen con su sistema todavía inmaduro y termina de madurar a los 9 meses aproximadamente. Si tú le haces unos potenciales evocados a algunos niños dentro de los primeros 9 meses, puede darte un falso positivo y no por eso es todo. ¿De acuerdo? Lo que le hice fue un reflejo
natural con el que nacemos todos, esa es la prueba del despertar. Ahora, si no me crees, al año le vamos a hacer una tomografía y le volvemos a hacer los potenciales evocados. ¿Creen que me creyó? No, no me creyó. No me creyó porque confiaba más en la máquina, obviamente. Sin embargo, al año y 4 meses aproximadamente se hizo su tomografía y se volvió a hacer los potenciales evocados. Y sus curvas salieron mejor que la de nosotros. Ahora ella tiene por ahí como 15 años, creo, y está escuchando perfectamente. Bueno, el doctor venía para incluir a su hijo en el programa de implantes cocleares que tenemos en el hospital, para ponerlo en implante coclear. Entonces, así. Y la otra es la prueba del cribograma. Bueno, si tienen dudas, hágalo dormir, póngale una música de Sebastián Bach. ¿Y qué pasa? El bebé se va quedando dormido, ¿no? Porque el bebé nunca le va a decir, pues no escucho por un oído. Es obvio. Cuando se va quedando dormido, le cambian el ritmo. Le pone, pues, no sé, un perreo chacalonero, pues, no sé, una marinera, un redoble. ¿Qué hace? El bebé abre los ojos y empieza a mover los pies. Es automático. Le vuelven a poner una música de instrumental y se va quedando dormido. Ya en el último de los casos, es mejor gastar en un plato que en unos potenciales evocados. Agarren un plato y tírenlo. Si el bebé no se despierta, hay que llevarlo al médico. Pero si el bebé se despierta y llora, escucha. No hay ningún problema. ¿Ok? Es una manera bastante práctica. Después de eso, obviamente, ya como ven acá, es una serie de exámenes audiológicos desde la logometría. La logometría era un método antiguo que consistía en evaluar la audición usando la voz del examinador. Esto lo aprendí yo cuando era estudiante de medicina. Yo estudié en la Universidad de Ica. Hice mi práctica como alumno en el hospital regional, donde no existía, teóricamente no existía el otorrino. Había un otorrino que había hecho el nuestro organizado. Entonces la evaluación de la audición la hacía el neurólogo. Entonces cuando estábamos rotando con neurología, nuestro profesor, el neurólogo, nos dijo, bueno muchachos, nos han enviado interconsulta. Vamos a ver este paciente que no escucha. Entonces como ahí ni siquiera existía el audiómetro, ¿cómo evaluaba el doctor? Haciendo logometría. Se acercaba al paciente, es un señor que tenía como 78 años. Entonces le preguntaba, señor, ¿cuántos años tiene? Y el paciente lo miraba. Entonces el doctor decía, mínimo, tiene hipoacusia leve. Levantaba la voz el doctor, señor, ¿cuántos años tiene? El paciente lo miraba y le decía, no le entiendo, doctor. Mínimo, hipoacusia moderada. Señor, ¿cuántos años tiene? 78, decía el paciente. Entonces el doctor decía, este paciente tiene hipoacusia de grado severo. Así se evalúa la audición. Eso es la evaluación de la audición usando la palabra o la voz del examinador. Hasta ahí todo bien. El problema es que en este hospital el neurólogo ya estaba jubilado y seguía enseñando porque no había quien enseñara. Y nuestro neurólogo tenía como 80 años y estaba más sordo que el paciente. Entonces, ver cómo examinaba la audición era muy coloquial, realmente no sabíamos quién de los dos estaba más sordo, ¿no? Entonces a nosotros siempre nos quedó la duda, ¿quién escuchaba más? ¿Quién escuchaba menos? Pero así. La acumetría es la medida de la audición usando los diapasones. Los diapasones, ojo, solamente sirven para detectar hipoacusias de conducción. Hipoacusias de conducción, no determinan las hipoacusias cerebrales o mixtas. Sirve para ver si un paciente tiene hipoacusia de conducción o no. Tenemos la prueba de Weber. Hacemos mirar el diapasón en la línea media del cuerpo. Puede ser en el vértex, puede ser en la clavela, acá, en la clavela acá, en los huesos propios de la nariz, en el nación, que es en la raíz de los huesos propios, o puede ser entre los dientes. ¿Ok? Pero debe estar en la línea media y decimos, Señor, díganos en qué oído escucha bien. Lo normal es que el Weber no lateralice. El Weber no es positivo ni negativo. El Weber es si lateraliza o no. Lo normal es que no lateralice. El paciente escucha igual en ambos oídos. Porque en ese momento, cuando hacemos vibrar el diapasón, hay transmisión por vía aérea y hay transmisión por vía ósea. Entonces, por ambos lados, el paciente escucha bien y en ambos oídos. Ahora, imagínense que tienen un paciente con un tapón de cerumen.
¿ok? En el oído derecho, está tapado con cerumen. Y le hacen la prueba de Weber. ¿Qué oído creen que escuchará? ¿El derecho? O sea, ¿qué oído? Señor, díganos en qué oído escucharme mejor levantando la mano. ¿Qué mano creen que levantará? ¿El derecho o el izquierdo? Hay un tapón de cerumen en el oído derecho. ¿El izquierdo? No, levantará la mano derecha. Entonces, en las hipoacusias de conducción, el sonido se irradia o se transmite al oído enfermo. ¿Y por qué? Cuando hacemos virar el diapasón, en este momento por vía aérea pasará, llegará a la cóclea, no pasa porque el tapón lo tapa, ¿cierto? Pero el sonido se transmite por la calota craneal, por el hueso. Entonces el sonido al transmitirse por vía ósea directamente a la cóclea, el sonido es mejor que el del otro lado por eso. Porque la transmisión por vía ósea, el sonido se transmite mejor. Pero en este caso, como la transmisión por vía ósea del oído derecho está siendo mejor que la vía aérea del oído derecho, lo que ocasiona es que el paciente tenga la sensación de que escucha mejor por el derecho, a pesar de que el izquierdo está sano. ¿Ok? Entonces en el Weber, lo que sucede es que el paciente levanta la mano del oído enfermo porque la vía ósea está siendo mejor que la vía aérea, lo cual en forma natural no ocurre. Ahora, si nosotros queremos corroborar esto, le hacemos la prueba del RINE. El RINE si es positivo o negativo. Positivo cuando es la vía aérea predomina sobre la vía ósea. Y negativo cuando la vía ósea predomina sobre la vía aérea. Le ponemos en este caso en el oído derecho. En un paciente normal, que tiene su oído normal, lo ponemos frente al oído, hacemos vibrar el diapasón. Supongamos, por poner un número, que el diapasón va a vibrar 40 segundos. Y le decimos, señor, cuando usted ya no escuche el sonido que le hemos puesto frente al oído, ¿ok? Acá frente al oído, cuando usted ya no escuche el sonido nos va a decir, pasan los 40 segundos. El paciente nos dice, doctor, ya no escucho. En ese momento le pongo el diapasón sobre la mastoides y le pregunto, señor, ¿escucha aquí? ¿Qué creen que irá? ¿Escucha o no escucha? ¿Sí o no? Pero digan algo, aunque sea, equivóquense. A veces de los panamericanos. ¿Ah? Sí. ¿Escuchan o no escuchan? Sí. ¿Están ahí? Sí. ¿Mis amigos están ahí? Bueno, ya no escuchan. Ya no escuchan, ¿por qué? Porque el diapasón ya no vibra. Ya pasaron los 40 segundos. ¿Eso qué significa? Que la transmisión por vía aérea está siendo mejor que por vía ósea. ¿Se dan cuenta? Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si hay un tapón de cerumen en el oído derecho? Le pongo el diapasón frente al oído. Lo más probable es que a los 15 segundos, ya póngale 20 segundos, el paciente va a decir, doctor, ya no lo escucha. En ese momento se lo pongo sobre la mastoides. ¿Qué creen que pasará? ¿Escuchará o no? Sí. Sí, va a escuchar, porque el diapasón todavía sigue vibrando 20 segundos más. Entonces, ¿qué significa eso? Que la transmisión por vía ósea está siendo mejor que por vía aérea. A eso le llamamos RINE negativo. Entonces, conclusión, en la hipoacusia de conducción, el Weber lateraliza al oído enfermo y el RINE en ese oído es negativo. Pregunta de examen. Todos los años preguntamos, pero no es la misma pregunta. ¿Está claro? Bueno, cualquier duda con sus médicos y sus prácticos. La automicroscopía nos permite ver con más detalle la membrana timpánica, el triángulo luminoso, el martillo, el ángulo timpánico, la paz extensa.